a un ciudadano y un ciudadano a los poderosos del mundo. La violencia se ha instalado en la vida en todo el planeta y no hay forma de acabar con ella. No hay gobierno, ni ejército, ni religión, ni partido político, ni grupo económico capaz de derrotar la violencia en el mundo. No hay poder capaz de acabar con la violencia que crece día a día, infiltrándose en todas nuestras actividades y hasta nuestra intimidad. El poder destructivo de la violencia que se está apoderando de la humanidad es cada día más terrible y más peligroso. Si la violencia sigue creciendo aceleradamente, junto con su capacidad de destrucción, las consecuencias serán desastrosas. Y creemos que el único camino es el desarme nuclear mundial total. Y el mundo cambiará. Esta marcha no la hacemos porque necesitamos desahogarnos, porque hemos visto muchos cadáveres y muchas mutilaciones en la última guerra. Esta marcha es un puente hacia el futuro que nace de la aspiración profunda de la conciencia humana de una nación humana universal, de un mundo sin fronteras, sin guerras y sin violencia. Esta marcha se compone de iniciativas. En cientos de puntos simultáneamente estamos desarrollando iniciativas culturales, artísticas, deportivas, políticas, espirituales. Miles y miles de personas se están manifestando a su manera que quieren un mundo sin guerras y sin violencia. Esta marcha es también un puente entre personas, ciudadanos e instituciones. En el caso de Orense, son ustedes los primeros en recibir la marcha mundial. Tenemos los siguientes documentos para que usted haga opiniones sobre ellos. En primer lugar, el manifiesto de la marcha mundial que queremos dar a conocer a toda la ciudadanía. En segundo lugar, el protocolo de Hiroshima y Nagasaki, de la organización Alcaldes por la Paz, promovida por el alcalde de Hiroshima. El año que viene, en mayo, se harán las negociaciones del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. El alcalde de Hiroshima lleva esta propuesta y quiere el respaldo del máximo de ciudadanos del mundo. Le pedimos cumbre de premios Nobel de la Paz. Esta cumbre va a tener lugar el día 11 de noviembre en Berlín. Ellos han redactado esta carta y han pedido a la marcha mundial que le dé el máximo de difusión en todo el mundo. Estamos pidiendo a las autoridades de todas partes donde pasamos que se hagan cargo de difundir a todos los ciudadanos esa carta de los premios Nobel de la Paz. Y por último, un documento conocido como la Declaración del Sufrimiento, que es una locución que fue hecha hace 40 años y que contiene las ideas que han inspirado lo que hoy es la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Primero que quiero decir, Fidela, a nuestros visitantes, daros la vida a esta ciudad de Orense. Decir que nos sentimos profundamente honrados por vuestra presencia aquí, porque o objetivo que vos persigues, creo que un objetivo que en este momento persigue una inmensa mayoría de los ciudadanos de este planeta. No nos gustaría que a vosa voz sea ese grito, a esperanza de tantos millones de personas que hay en este mundo que efectivamente quieren vivir en paz. La gaita peregrina, esta gaita es una de las muchas iniciativas de la marcha, nos va acompañando al equipo base que hacemos esta ruta gallega portuguesa, y es una gaita que trae el soplo del alma gallega. Es una gaita que va a pasar de manos en manos, va recorriendo puntos, llegará hasta el final de la marcha en Punta de Vacas. En lo posible, en cada punto será hecha sonar por un gaitero gallego. Estamos en todas partes los gallegos y queremos con eso recordar a los gallegos que están en el exterior, pero también recordar que está llegando mucha gente aquí y que debemos tratarlos como queremos que se trate a los gallegos en el exterior.
todos aquellos alcaldes que sientan, que sean sensibles por un problema que afecta a todos los ciudadanos de este planeta, que contribuyan a entre todos conseguir un mundo mejor, un mundo en paz para todos.